La prórroga de Estadio Deportivo con José Antonio Rivero. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la prórroga de Estadio Deportivo, programa número 19 para hablar de la jornada 20 en la Liga IA Sport, aunque da incluso un poco de vergüenza hablar de fútbol en estos momentos con lo ocurrido en Córdoba con ese accidente ferroviario en el que al menos hay 39 víctimas. Así que, como les digo, es un poco banal, ¿no?, hablar de deporte, de fútbol en estos momentos. Desde Estadio Deportivo, nuestro más sentido pésame a todas las víctimas, los familiares, los amigos, y desear una pronta recuperación a los heridos. Ya saben que nos pueden escuchar en Neo FM 90.4 de la frecuencia modulada en la radio convencional y, como no, en estadiodeportivo.com, así como en plataformas como Spotify. Óscar Murillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Alejandro Sáez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Vamos a empezar hablando de la victoria del Betis, que es una victoria de enjundia por el rival. En esta mesa se ha hablado de las opciones de Champions, el Villarreal estaba como un tiro, pero ojo que ahora mismo le ha ganado al rival directo por esa teórica cuarta plaza. Hombre, la victoria es muy importante, la verdad es que es muy importante. Es verdad que la diferencia en puntos sigue siendo también importante por parte del Villarreal y que tiene un partido menos. Pero si no me equivoco, el Villarreal solo ha perdido este año con los tres grandes y contra el Betis, por lo que dice mucho, ¿no? La verdad es que para el Betis yo creo que fue un partido una victoria, como he dicho, muy importante y que viene bien para lo que viene ahora, ¿no? Para este tramo, para esta segunda mitad de la temporada. ¿Le das opciones de Champions todavía vía Liga? Yo creo que es muy difícil, ¿no? La victoria del Atlético de Madrid ya prácticamente lo confirma, sigue a 9 puntos en la cuarta plaza. Este año prácticamente seguro que la quinta no va a tener ese añadido, ese premio extra, y yo lo veo prácticamente imposible. Es verdad que el Betis se lleva algo la parada de particular, pero es que y teniendo en cuenta que puede perder con el Levante el partido pendiente, es que recortarle 3 partidos va a ser complicado, aunque es verdad que quedan, como decía Pellegrini, 54 puntos y puede pasar de todo. El Betis es muy cíclico, decía Ale antes que solo había perdido el Villarreal con los 3 grandes o 3 más poderosos. El Betis también solamente ha perdido con los 4 equipos que juegan Champions, y tras la derrota yo creo que es más importante por lo que viene por detrás, ¿no? Le recorta 3 puntos al Español, que es el sorprendente quinto clasificado, aunque quinto y sexto prácticamente van a ser seguros los que jueguen Europa League. Si se cumple el hecho de que de los 4 primeros alguno ganará la Copa del Rey, y el séptimo es verdad que está muy cerca. El Celta no aguanta el tirón con el Betis, pero es verdad que luego el octavo, el Athletic, y ahora el Girona, que se ha metido, están ya a 8 puntos, si no recuerdo mal, que creo que es lo que tiene que ser importante para el Betis, que sigue, como dice el ingeniero, vigente en las 3 competiciones, y que, bueno, de momento... Yo sigo apostando que la vía más fácil para entrar en Champions es la Europa League. Yo creo que... Yo sinceramente es que creo que el Betis no tiene que pensar en Champions este año ya. Yo creo que está complicado. Yo creo que tampoco creo que tengan que mirar para abajo, ¿no? Yo creo que el Betis tiene claro que su objetivo este año es la Europa League, asegurarla vía Liga, y creo que debe seguir su jornada a jornada, como diría Simeone, y sin distraerse. Es verdad que está vigente las 3 competiciones, que son muy importantes, y bueno, quién sabe, en la Copa del Rey también ha caído un grande como el Madrid, un teórico rival que está para llegar a la final, y lo mismo te plantas en semifinales fácil y vamos a esperar el caramelito. Yo creo que el Betis tiene que ir eso, jornada a jornada, pensando en asegurar su Europa League y viendo en las otras competiciones qué tal le va. ¿Qué os pareció la reacción, por otra parte, ya común de Marcelino tras perder? Tiene mal perder, Sí. pero yo creo que nos miramos el ombligo. ¿Quién tiene buen perder? En verdad es difícil gestionar algo. Luego en sala de prensa da cal y arena, ¿no? Dice que hay que felicitarlo, que el Betis fue más efectivo, que para él fue un partido, que es cierto, bastante igualado en el sentido del juego, que tuvieron ocasiones muy claras que no convirtieron. El Betis fue más efectivo, claro, es que de eso se trata, de tener un portero que pare y un... Luego ya las tonterías con Fornal, que si es que estuvo allí, que si lo celebró más efusivamente, bueno, ya eso entramos en que cada futbolista tenga más o menos detalle con sus equipos. Bueno, Marcelino ya lo conocemos para bien y para mal, es un pedazo de entrenador. Y lo que decía Alejandro ahora también, a la vista está que un equipazo como el Villarreal prácticamente
lo han barrido en la Champions, y no equipos de especial renombre, no solo equipos de especial renombre, lo que le pasó este curso, lo que también le está pasando este curso al Athletic de Bilbao, el año pasado también a otros equipos como la Real Sociedad. Compaginar Europa y la Liga, nos quejábamos aquí muchos de Pellegrini, de que siempre priorizaba la Liga y que no daba nunca el salto del Betis. Es cierto que tienes que tener una plantilla espectacular que siempre por esta época hace agua. Yo creo que la clave de lo que vaya a aspirar el Betis va a estar en el mercado invernal. Todos los años, estos 3 últimos, han hecho grandes fichajes invernales que luego se han demostrado que son muy importantes, empezando por el Cucho y por Anthony, antes con Johnny Cardoso, con Pablo Fornals. Ya queda muy poco y me temo lo peor, pero porque la lesión del Cucho va a dejar eso un poco en el aire. Lo que pasa y el doblete del Chimi paradójicamente lo va a dejar un poco en el aire, y yo creo que puede ser que no haya movimiento y hacen falta salidas para las entradas. Pero si Manu Fajardo está on fire y mi amigo Álvaro también se pone las pilas y en los últimos días se hacen algún movimiento importante, sobre todo los que no han salido en prensa y los que se tienen ahí un poco reservados, yo creo que ahí puede estar un poco la clave del Betis, de un Manuel Pellegrini que casi siempre, en 8 de 13 veces en los últimos años, ha mejorado en la segunda vuelta lo que es la primera. Vamos a ver si... También Pellegrini mucho de comerle un poco la oreja al futbolista que quizás va a salir y demás, y que en enero juega sus 2-3 partiditos, incluso marca algún gol como le ha pasado al Chimi, y sigue, ¿no? Y luego vuelve a jugar poco. Eso es muy de Pellegrini también. Un debate. Después del gol de Ruibal, es año de Mundial, se habla mucho de la selección. ¿Lo veis para la selección? Yo creo que eso es una... No por Aitor, que me parece que es un futbolista que rinde en todas las posiciones, pero me parece que no se puede guiar. Si otra vez lo criticábamos el tema de la meritocracia, yo creo que no se puede guiar, sobre todo a tan pocos meses primero de jugar la finalísima y luego del Mundial. No se puede guiar Luis de la Fuente, porque un futbolista concreto, hombre, una cosa distinta es un delantero que esté súper en racha, que acabe con 20 goles o más, y tú estás llevando a uno que no mete ni miedo. Eso es distinto, pero yo creo que él tiene ya más o menos hecho su bloque, salvo lesiones. Es verdad que Ruibal te soluciona muchas cosas en muchos sitios. Yo creo que no está a ese nivel todavía de jugar en la selección, aunque también es verdad que he visto en la selección futbolista que no me parece que tengan el nivel para jugar a la selección. Ahora mismo lateral derecho, Porro, ¿no? Pedro Porro. Y un Carvajal que está cogido con pinzas. Yo, que me perdone Ruibal, que creo que es un gran profesional y un tío que rinde en cualquier lado, pero yo no le veo nivel para la selección española. Y menos para esta selección que, como ha dicho Óscar, que Luis de la Fuente tiene su grupo, que incluso a jugadores que destacan mucho, o que a priori podría ser un titular o un convocable, seleccionable, no van. Yo a Aitor no lo veo, sinceramente. Y no es por deméritos suyos, porque creo que es un gran profesional y que jugaría en los 20 equipos, bueno, en los 20 no, pero jugaría en una gran cantidad de equipos de primera división como titular, pero no lo veo para esta selección. Yo creo que irá Fornals. Me entiendo que si necesita también que haya alguna baja, algún futbolista que no esté en un gran rendimiento, pero bueno, ahí han ido futbolistas que... yo Pablo Barrios se lo compro, que está a un gran nivel del Atlético de Madrid, pero yo he visto el propio Huijsen o Huijsen, como se diga, está fatal últimamente y es indiscutible. ¿Pero con el Madrid? Claro, eso es lo que pasa, que Madrid y Barça pues tienen esa pequeña ventaja, entre comillas, pero bueno, tampoco nos podemos quedar. Yo creo que hay más o menos una selección bastante decente, bastante potente, y en la que es difícil entrar. Yo creo que si sigue a este nivel va a ser un poco insultante. Pasaba como con Isco en los años anteriores, bastante criticable que no se lo llevara a Pablo Fornals. Bueno, yo he saltado el debate ya cuando subamos los cortes a redes sociales, a YouTube y demás, que la gente que la afición opine la afición. Lo que crea. Copa África, no sé si la habéis seguido. Desde luego es un torneo distinto, es un torneo especial y se ven cosas que no se ve en otro lado. Al final, sorpresa, porque la anfitriona Marruecos ha quedado sin el título. El penalti de Panenka hay que echarle testiculina, ¿no? Iba a llegar a Madrid como héroe Brahim, pero al final... Ha hecho un gran torneo, que ha sido el máximo goleador, y era previsible que tomara esa responsabilidad,
Pero es lo que tú dices, que si decíamos muchas veces la frase esa hecha de typical Spanish, el typical African de la Copa, yo que la he visto sobre todo los partidos de Marruecos y Nigeria por los representantes de los equipos sevillanos, y también he visto algunos otros partidos sueltos, la verdad es que es muy, muy particular, ¿no? Entiendo que debe ser complicado para la CAF, una organización en países con tantas diferencias económicas y políticas y tal. Esta vez se jugaba en Marruecos, que es uno de los países más estables y más sólidos en ese aspecto, pero bueno, ha habido muchísimo ruido alrededor del torneo, con designaciones arbitrales que se cambiaban a última hora, con protestas. Por ejemplo, Senegal emite un comunicado el día antes de la final poniendo el parche antes de que salga el grano, de qué tal. Y en la final se querían ir. Sí, bueno, es que la verdad es que los últimos minutos del tiempo reglamentario fueron dantescos, con el gol anulado a Senegal por una faltita sobre la Kraft que realmente no parecía faltita. El penalti, realmente las dos cosas se pueden pitar, pero claro, ya llueve sobre mojado allí en Marruecos y el penaltito a Brahim tampoco era de los que se suelen pitar en liga de gran nivel. 20 y tantos minutos parados. Gracias a Sadio Mané volvieron al campo los futbolistas de Senegal, que ya con su entrenador se querían marchar. Y bueno, es que el penalti a la patenca de Brahim ya es que daba pie a que pasara lo que finalmente pasó, que el gol de Pape Gueye, del jugador del Villarreal, metió con Bono parando lo imparable, fue espectacular. La verdad es que el nivel de Bono, yo creo que Bono es un futbolista que no está valorado realmente. El nivel que pues siempre se ha preguntado, el mejor portero actual, Courtois se metía en su momento a Neuer, a Ter Stegen se metía en su momento por jugar en el Barça, y a Bono no se mencionaba. Y el nivel de Bono... Ahí hace una parada muy escándalo. parecida a la de Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar, la Colomwani. Sí. Una parada prácticamente igual con los pies, que también recuerda un poco a la de Casillas, que voy a cometer la tropelía de decir que era más fácil a Robben, aunque hay que pararlo en una final, evidentemente. Esto también era una final y hace 2 o 3 paradas espectaculares. Al mismo futbolista le hace una parada en el primer tiempo buenísima, y luego ya también en el alargue hace una en la que rechaza en corto y el mismo futbolista en día lleva a rematar a puerta vacía y se la quita en el último momento, la puntea. La verdad que una actuación espectacular. Ya paró 2 penaltis en las semifinales ante Nigeria. Es un futbolista de primer nivel que yo creo que opacado por una actuación muy concreta en la final, en el Mundial de Qatar de Dibu Martínez, que lo ha catapultado cuando estamos hartos de ver cantadas del argentino en la Premier. Yo creo que no hay color entre uno y otro. No. Pasa que juega también en Arabia Saudí. Arabia Saudí, pues todo por eso, pero vamos, el nivel que dio también ya en el Sevilla y que empezó a dar en el Girona, porterazo, vamos. Y de hecho lo nota el Sevilla, ¿no? Cómo ha cambiado el nivel en su portería. 4 millones de euros para conseguir por ese portero. Es increíble cuánto todavía lo que se podría pagar por ese. Cuando funcionaba aquello. Hablando del Sevilla, de pagar de fichaje en un Almeida que dice que es irreal pensar en fichajes en estos momentos. No le falta razón por la situación económica, pero si no pueden pensar en fichajes tienen un problema serio. Los fichajes son a Corada y Eyuke y bueno, y Gatoni, ¿no? Que es el refuerzo de este invierno. Yo espero, y ya creo que más deseo y espero que esté convencido de ello, que al final va a haber algún movimiento. Entiendo que conseguirán dar alguna salida. A Gatoni, que se está resistiendo, creo que lo echarán aunque sea a patadas, pero creo que conseguirán hacer ese hueco, y algún refuerzo de última hora en un último día de mercado muy loco, espero. Si no, creo que sería una catástrofe, la verdad. Se hablaba de la venta de Quique Salas, ¿eso lo veis en Rusia? Por lo que me comentaron a mí, eso está muy, muy parado todavía para las alturas que estamos. Es cierto que en Rusia se cierra el mercado, creo que es el 19 de febrero. De hecho, no se ha abierto todavía, se abre esta semana, el jueves creo. Entonces ahí puede pasar lo que ocurrió en su momento con Rodri, con Fekir, fichajes extemporáneos que realmente hacen más daño, porque pues no tienes margen. Claro. Es cierto que el Sevilla tiene muchísimos defensas, no le haría tantísimo daño, incluso para jugar con 5 atrás, tiene futbolistas. Ya ha soltado a Ramón Martínez y soltará también a Quique Sala, pero por una parte confío en Antonio Cordón, que es un profesional que sabe moverse en estas aguas turbulentas y que ya está acostumbrado a hacer mucho con poco. Me
me pierdo un poco en los cambios normativos que ha habido este curso. En noviembre se aprobaron en la asamblea de la federación, perdón, de la liga, se aprobaron alguna serie de modificaciones que permiten a los clubes, como son tantos, que tienen sobrepasado el límite salarial, hacer algunos tipos de movimientos, no sé cómo llamarlos, que como en diferido, ¿no? De poder inscribir a hasta 3 futbolistas, uno con traspaso y 2 con concesión o libre, y regularizar su situación a lo largo de la temporada, y si no, pagarlo entre comillas en el siguiente mercado. Al Getafe ya le han dado vía libre, a pesar de que no se ha solucionado el tema ese de Uche. Ya ha empezado a escribir futbolistas, de hecho ayer debuta Satriano y ya está empezando a moverse. Yo creo que van a pasar un poco la mano porque si no es que va a haber menos todavía de lo que hubo el año pasado, que el Betis fue el gran animador gastándose 13 millones y pico entre el Cucho y Anthony, pero que realmente hubo muy poco movimiento para lo que acostumbraba a ser la ventana de invierno. Yo sinceramente creo que el Sevilla sí va a hacer algo y que va a soltar y que va a venir algún refuerzo, pero tampoco espero un refuerzo de campanilla, la verdad, así que el Sevilla va a tener que tirar prácticamente con lo que tiene y algún retoquito que no creo que suba el nivel muchísimo, la verdad. Lo que tiene un problema el Sevilla es que parece que este año hay más equipos, más igualdad en la zona baja. Temporadas atrás se ha salvado en buena parte porque había 3 equipos que eran bastante más malos que el resto. Este año parece que se está igualando la cosa, que el Oviedo está más descolgado, pero que el resto, cuidado ahí. Al final estamos en lo de siempre. En teoría el Sevilla debe ser mejor equipo que otros tantos que están ahí luchando por lo mismo que él. Yo la verdad que ahora mismo, si me dices que el temor porque el Sevilla acabe descendiendo, ahora mismo lo veo lejano todavía. Pero bueno, es que también pienso que el Sevilla tiene una plantilla muy muy mala, la verdad, lo he repetido siempre que me siento aquí. Pero bueno, yo creo que hay equipos peores este año también y que por eso creo, y por el bien de los sevillistas espero, que se va a salvar el Sevilla. Hay 5 puntos solamente entre el octavo, que está muy igualado. Podría hasta jugar con llegado al caso, que está y el primero que baje. este año. Está muy igualado. Es cierto que es Valencia, Getafe, que diríamos que están también, como el Sevilla, un escaloncito por encima, pero que este año están metidos ahí. Parece que Oviedo y Levante, puede ser que, pero ese tercero está un poco más abierto que otros años. Y están cayendo algunos equipos que, por ejemplo, el Getafe ya se ha visto que ya se está reforzando, y el Valencia también va a venir algo. El Sevilla tiene que mover algo, tiene que mover, y tiene que buscar los intríngulis burocráticos como sea para hacer alguna incorporación. Ya digo, lo importante es que fuera de nivel. Yo ahí coincido mucho con Pellegrini cuando dice quiero un refuerzo, no un futbolista más. Entonces, a ver lo que puede traer con las limitaciones económicas. Se habla de Patrick Mercado, por otro lado tienen que ser melones por calar en algún sentido, porque es difícil meterse en el berenjenal que está el Sevilla ahora, pero bueno, tiene que haber futbolistas también que a última hora no encajen, no tengan minutos, no. Y bueno, ya el Sevilla pescó nombres importantes como los de Alexis Sánchez o César Azpilicueta, que luego tienen el inconveniente de la edad o la fragilidad física, pero como eran nombres que para un Sevilla en fase, no iba a decir de demolición, pero sí en una fase bastante caótica de su reciente existencia, pues quisieron venir, ¿no? Y por poco dinero, y apostaron por un proyecto un poco en el aire. También Almeida, a ver si da un poco la tecla, porque son ya muchos partidos en los que por unas cosas o por otras no les funciona. Nos vamos al Santiago Bernabéu, donde se escucharon pitos como hacía años y años que no se escuchaban. Bueno, Vinicius, Vinicius ya ha sido pitado todos los campos de España, porque es que tocaba la pelota y le silbaban. Pero se pitó a Bellingham, se pitó a Valverde. ¿Florentino? Y Florentino Dimisión, eso iba. 20 años hacía que yo no escuchaba Florentino Dimisión. Es sorprendente, ¿no? Cuanto menos. Al final, la afición no es tonta. Y mira que en el campo del Santiago Bernabéu cada vez hay menos madridistas y hay más extranjeros, hay más turistas y demás. Pero lo que se ha pasado con Xabi Alonso, Arbeloa, un hombre del presidente, se ve como una forma también de mimar, entre comillas, a las estrellas, y que no estaban del todo cómodas con Xavi, ¿no? Por una cosa o por otra. Y también hay que solucionar el marrón de Vinicius, que para el Real Madrid es un marrón, porque
o lo renueva o se va a ir por muy poco dinero en comparación a lo que se hablaba hace un año vista, un año o un par de años. Y yo lo veo bastante comprometido el asunto y para Florentino lo más cómodo es poner un hombre de su cuerda que intente que los resultados, al final es el Madrid, los resultados tienen que acabar llegándote. Está en una crisis como hacía años y está a un punto. Claro, los resultados tienen que acabarte de llegar. Y bueno, un hombre de tu línea, cómodo, a callar los ánimos y que las estrellas más o menos estén cómodas y también solucionar el tema de Vinicius, que económicamente es una cuestión tensa para el club. Lo que pasa es que por ser el Madrid lo vende por 100 millones seguro. Ahora, pero estábamos hablando hace nada y menos de 250, 300 millones. Eso sí. El tema es que quiera irse a Arabia Saudí, que es donde te van a pagar esa cantidad. Y más o menos tiene una liga decente para lo que se mueve por Qatar, Emiratos Árabes y demás. El tema es que quiera irse ahí, porque los futbolistas hay muchos que se niegan en rotundo. Recuerdo a Kroos en su momento diciendo que jamás preferiría retirarse antes que irse para allá. Pero bueno, Benzema, Neymar y compañía abrieron la veda y si todavía va allí le puede sacar un dinero curioso. Un futbolista que no recuerdo cuánto, pero no sé si fueron 40 o 50 millones con lo que le costó en su día. O sea que ya está claro que no marca diferencia, que es para lo que realmente sirve un futbolista como Vinicius, y si no marca diferencia, es una plantilla tan vulgarizada en los últimos años como la del Real Madrid, en los que se han pagado dinerales absolutos por Tchouaméni, por Camavinga, por futbolistas que evidentemente, no digo que sean malos, pero que no merecen esa inversión para jugar en un Real Madrid. Pues la verdad es que es lo que tú dices, que sorprende que esa decisión por perder una Supercopa que hablaban algunos exfutbolistas que prácticamente ignoraban en su época ese torneo, que les daba igual, me lo querían ganar, pero que les daba igual perderlo, y realmente la Liga nunca ha estado tan descolgado como para decir que pierde, que ni tampoco tanta diferencia en este último partido, por lo menos con el Barça, no ha habido tampoco una diferencia aplastante como en derbis anteriores, es lo que sí se ha mantenido a Ancelotti, por ejemplo, que acabó la temporada. Y hablábamos de la personalidad de Marcelino. Arbeloa también tiene sus cosas. No sé si visteis la entrada que hizo al estadio, que se pasó por las Copas de Europa, se paró, las miró como si nunca hubiera pasado. También el personaje... Va de Mourinho, dice, sí, ¿no? Sí. Yo la verdad es que creo que Arbeloa ahí es casi tener a Florentino. Como Florentino se puede sentar en el banquillo, ha puesto ahí a Arbeloa, que es de su cuerda a tope y que tiene la estrategia y los planes marcados. No digo que le haga las alineaciones, porque lo dudo, pero vamos, que la estrategia que tiene que seguir la tiene más marcada desde arriba. Y yo creo que va todo ahí por calmar al vestuario, que las estrellas se sientan cómodas, que no haya ataque de entrenador y vámonos que nos vamos, que marquen, que lleguen los goles, porque al final Madrid tiene una plantilla que es un vestuario que es millonario, ¿no? Que está pleno de galácticos. Lo decíamos, está a un punto del Barça, un Barça que cae derrotado en Anoeta. Dos cosas importantes de este partido, dos debates que os hago, que lo abrimos. En la Premier hay el fuera de juego semiautomático, tiene un margen de 5 centímetros, porque las líneas son muy gruesas. Entonces, si está adelantado 5 centímetros, pues no pasa nada. Gol. Le anulan un gol, y no es la primera vez que lo vemos, a Lamine Yamal este domingo, que no se veía en la imagen por milímetros. ¿Veríais bien adoptarlo de la Premier aquí? A mí lo que no me parece es que cuando le pasa al Barça, le pasa al Madrid, se lleva la mano a la cabeza, y esto lo estamos viendo. Se ha visto muchas veces. En el derbi catalán lo vimos también, vimos imágenes dantescas en las que, bueno, si tú aplicas el semiautomático, tienes que creerte que lo que pasa es verdad. Es que ya, si se han gastado un dinero en meter esa tecnología, no es para empezar a decir, bueno, pero ya está, si la máquina dice que está correcto y que es 1 centímetro, tú dices lo del... Eso es como los 5 minutos de cortesía cuando quedas con alguien que llega 5 minutos tarde, ¿no? Que no pasa nada. Más o menos. Y ya, pues, como se aplique lo que quiere Wenger de que sea el cuerpo entero, es que eso ya es... vamos, a Corada no celebraría porque 22 veces que cayó fuera de juego antes de irse a la Copa de África, que son 22 veces, que no es, la verdad es que él lo celebraría, pero no sé, me parece que es algo tan... Es que esa polémica no se va a acabar nunca, siempre va a haber y nunca hay nadie que diga, es verdad, me han ganado y... Arrasate, este fin de semana... Sí.
Le favorecieron y dijo... Me han beneficiado. Me han beneficiado. Igual, Claro, pero cuando te con la quitan, coletilla, ¿no? igual que me Claro, perjudicaron. lo que me quitaron hace unos días me lo la han semana devuelto. pasada. Sí. No lo devuelve los puntos, por lo que sea. No lo... ¿Tú qué hacías con esos 5 centímetros? Yo creo que todo lo tecnológico y todo lo técnico siempre tiene un margen de error, desde los propios radares, por ejemplo, de la DGT hasta todo. Yo no lo veo mal. Yo lo de hilar tan fino el centímetro, el milímetro, y bueno, al final tiene que ser para todos iguales, no que cuando es el Barça o el Madrid se le llevan las manos a la cabeza, como dice Oscar, y para el resto no. Yo al final creo que el debate nunca, si son 5, si lo amplían la distancia, pues dirán que es 1 centímetro sobre esa distancia ampliada. Al final el debate y la polémica va a seguir siempre. Y en ese partido también tuvo una grandísima actuación Alex Remiro. Se habla hablando del Mundial, de Joan García, que tiene que ir al Mundial, que el sacrificado sería Remiro, pero Remiro precisamente le cayó más la boca que Unai Simón, por ejemplo, en el último enfrentamiento. Pero por un partido no se puede... Está claro que el titular es Unai Simón y eso, a salvo lesión, no va a cambiar. Y Pero luego estás viendo a David Raya en la Premier. Nivel, probablemente. Unai Simón. Pero ese no lo va. Yo no creo, si mantuvo a Morata como estaba, va a mantener a Unai Simón porque es su portero de confianza desde las inferiores. David Raya tiene que ir porque yo, que no sigo mucho la Premier, estoy harto de ver highlights de paradones espectaculares, es un portero seguramente el que esté en mejor nivel. Y entre Remiro y Joan García, es que Joan García es todos los partidos. Remiro ha hecho un gran partido esta vez con el Barça, pero no destaca habitualmente. De hecho, la Real Sociedad ha tenido que cambiar de entrenador y está bastante descolgada, mientras que Joan García es que se te veían a la retina muchísimas intervenciones, por ejemplo en las del último derbi catalán, o derbi barcelonés en este caso, que es increíble las cosas que ya lo venía haciendo con el Español el año pasado. Yo creo que por meritocracia, estando además en el Barça, me parece que es que lo único que cambia, creo que le tiene que pagar algo más al Español si debuta con la selección. Sí, el Barça tampoco está para pagar. No está mucho por la labor, pero bueno, el Barça luego no lo paga, lo deja ahí a deber, como si fuera la cuenta del bar. Yo creo que está obligado a convocarlo, ¿no? A llamarlo. El problema es que, claro, Joan García no está para ir como tercer portero. Está para ir como titular realmente. Pero bueno, tendrás que convocarlo primero y que ya luego, pues, los entrenamientos, pues, intente luchar esa primera plaza que en teoría se le resiste, porque Luis de la Fuente tiene a su equipo hecho, que también lo veo bien eso, ¿no? Que antiguamente las selecciones, bueno, y muchos seleccionadores hoy día, van en función del rendimiento de cada convocatoria, ¿no? De cada momento. Y así no haces tú un equipo. Y entonces esa idea de Luis de la Fuente yo creo que ha calado muy bien en España y yo eso no lo cambiaría. Que Unai Simón parta con esa cierta ventaja, pero bueno, luego a la hora de entrenar, cuando estén los tres juntos, pues que ya poco a poco Luis de la Fuente saque de las dudas y saque sus propias conclusiones. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, este programa número 19 de la prórroga de Estadio Deportivo. Nos vuelven a escuchar el lunes que viene, ya saben, cuando quieran, en estadiodeportivo.com, y el lunes a las 12 de la noche en Neo FM. Desde aquí reiterar nuestro más sentido pésame para las víctimas de la tragedia en Córdoba de ese accidente ferroviario, y nuestro ánimo y cariño para los familiares y allegados. Óscar Ale, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.